marcar un punto de inestabilidad, de choque, ¿cierto? De contacto con el asfalto, entre otros. ¿Qué necesitamos nosotros para manejar el lugar de los hechos como primeros respondientes? ¿Qué van a necesitar ustedes? Ojalá que contemos con eso allá en el laboratorio, o si no, pues bueno, ahí miramos, yo lo llevo. Son cinta de peligro no pase, ¿sí? Es como el acordonamiento. Vamos a tener banderines en casos de terrenos abiertos, de lugares de los hechos abiertos. Los banderines, pues, como vamos a tener maleza, vamos a tener rastrojo, un numerador es complicado marcar. Entonces lo que vamos a hacer es poner esos banderines que se nos van a resaltar. Ahora, esos banderines son en colores muy llamativos, por lo cual pues, nos va a facilitar la identificación y ubicación de los elementos materiales probatorios. Tenemos conos. Pues bueno, esos conos no precisamente, pero sí son conitos así sin luces y marcados con el número de evidencia, o muchas veces no se marcan, eso es normal. Siempre tenemos que tener una luz blanca, siempre. Obviamente que en el día no la vamos de pronto a usar o no de la misma manera, ¿sí? Pero entonces es bueno siempre llevar su soporte lumínico. La luz blanca es nuestra aliada número 1, recuerda. Una libretica de apuntes por si el primer respondiente dice, bueno, yo vi por ese sector, vi una evidencia correspondiente a un cartucho de arma de fuego, anota. Y para que no se le olvide, de pronto si son muchas cosas, entonces va a pasarle el reporte con su libretica al funcionario de policía judicial y entrega o se orienta por lo menos al informe de primer respondiente, ¿cierto? ¿Qué es este? Informe de primer respondiente. ¿Ustedes nada que ven lo de los formatos? ¿Nada? ¿Todavía no? No, señor. Profe, pues yo solo he visto el de FJ17, algo así. ¿Ese cuál es? Topográfico. Ah, ya. El de bosqueo. Bueno. Entonces, es que a mí se me olvida y nadie me recuerda de enviarle los videitos. Ahorita mismito lo hago, para que por lo menos miren los videos y vean más o menos. Discúlpame, y las diapositivas también al WhatsApp, porfa. ¿Cómo? ¿No? Las diapositivas al WhatsApp, porfa. No te entendí nada, absolutamente nada. Las diapositivas. ¿Qué pasó con las diapositivas? Que si no las puedes enviar al WhatsApp, es lo que dice. ¿Estas diapositivas? ¿Estas? Sí, señor. Ah, bueno, yo ya les había dicho que cuando acabe la clase, yo asumo que por mucho en 2 clases ya tengo que terminar esto y seguir con la antropología. Entonces, en las 2 clases, cuando agotemos esto, se las envío. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Antes Igual no puede porque mire, vamos en la de la clase pasada ya está montada en el Classroom. Sí, las diapositivas estamos de la clase subiendo todas pasada. las clases de inmediato, las estamos subiendo. Finaliza clase, subimos de una. Bueno, hay que seguir. Bueno, vamos en 73 y tengo 151 y continuando, entonces por eso estoy así como pisándole el turno. Preguntas hasta aquí, nada, ningún tipo de preguntas, ¿no? Podemos utilizar barricadas, podemos utilizar personas, podemos utilizar carros cuando el área es muy, muy extensa. No vamos a tener 500 o 2 kilómetros de cinta porque no los vamos a tener. Entonces hay que utilizar eso. Son recursos, hay que ser recursivos. Pero cuando estamos en la ciudad, lo menos es tener por lo menos un rollito de 50 metros. No creo que se vaya más. ¿Listo? Nada de preguntas. Bueno. Profe, yo le iba a preguntar, o sea, que esa cinta que dice de peligro, ¿se supone que uno en el kit de criminalística la debería tener? ¿O no es necesario? Claro. Este es el kit de primer respondiente, es esto. Esto es lo que debe tener el primer respondiente. Es decir, la policía debe tener cinta, debe tener por lo menos unos numeradores. Nadie dice que la policía no tiene que tener numeradores, tiene que tenerlos, claro, tiene que tenerlos. Hay elementos probatorios que 2 horas para que lleguen los funcionarios de policía judicial se pueden perder, entonces el primer respondiente puede realizar el embalaje y recolección de esos elementos que sean muy susceptibles a que se pierdan. ¿Listo? Entonces, de pronto que hay unos cartuchos y pasa un ventarrón bien berraco y se le mueven los cartuchos y se salen del acordonamiento. Entonces, él va y lo va a recoger pues de manera técnica y lo van a fotografiar mientras hace el procedimiento. Nadie dice que no lo puede hacer. De preferencia, pues no hacerlo, pero en esos casos sí lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, yo respondí a tu pregunta.
Lo del kit. Estas son las cosas elementales que debe tener. El formato, la libretica, una linterna y una cinta, como mínimo una cinta. Ya cuando estamos en campo abierto, pues ya se tienen los conos o las banderitas. No necesita nada más el primer respondiente, que de pronto sí puede tener sus sobres de manila, puede tener sus rótulos, puede tener sus pincitas, claro, en esos casos en los que les digo que se puede alterar la evidencia y ellos tienen que asegurarla, tienen que garantizarla. Y cuando lleguen, pues en el informe de investigado de primer respondiente van a decir, por no sé, por el clima, por las condiciones ambientales del lugar, me vi obligado a realizar asegurar y poner en custodia este elemento material probatorio y anexo fotografías. ¿Listo? Ya, eso pasa. No es que pase mucho, pero sí, claro, la policía puede hacer eso. Bueno, acá, peligros en el lugar de los hechos, que hay muchos peligros en el lugar de los hechos. Listo. Es de vital importancia que el servidor encargado de la escena del delito entienda las medidas de seguridad integrales en todo momento, pero atienda. Especialmente en el lugar de los hechos, en los casos específicos de atentados con material explosivo, incendios, entre otras causas. En los casos de estructuras colapsadas, trampas con el cuerpo de oxiso, las llamadas cazabobos que se veían en el ejército, los gases presentes en el lugar cerrado, como el monóxido de carbono, son muchos de los riesgos que se corren si no se atienden las medidas de seguridad integrales. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer y lo más importante también es, antes de usted ingresar al lugar de los hechos, es proteger su integridad más que los elementos materiales probatorios. Si yo si yo estoy consciente de un peligro, pues, hombre, usted no va a entrar, porque es que es su integridad, usted tiene familia y tiene hijos y lo que sea, entonces usted no va a entrar. Entonces, la ley tampoco le dice, entre o entre, no. Si usted detecta un peligro que puede ser perjudicial para su salud o su estado físico, simplemente absténgase de entrar. Puede llamar a los bomberos son personas especializadas, puede llamar a rescatistas de la defensa civil, son personas especializadas, ¿sí? Nosotros muchas veces no estamos preparados para ese tipo de eventos. A uno nunca lo preparan, venga, maneja un lugar de los hechos con monóxido de carbono, ¿cierto que no? A uno nunca, ni a mí me han preparado para eso. Llegará el momento en el que de pronto uno se tenga que encontrar con esa situación, entonces seguramente se llaman los bomberos y ya, listo. Ellos obviamente que al ingresar al lugar de los hechos se va a generar una manipulación, una alteración del lugar de los hechos, pero es que hay que hacerlo porque si no, ¿cómo ingresamos? Sin que sea perjudicial para nuestra salud. Tenemos elementos de bioseguridad, como es el Tyvek. El Tyvek tiene polainas. Las polainas son los zapatones y tiene guantes y tiene su capucha. ¿Listo? Va todo completo, excepto los guantes, pero sí viene con las polainas enteras. Entonces, estos trajes de bioseguridad en la vida real son útiles mientras el lugar de los hechos y no más. Si no se ensució y se ve como nuevo, igual quíteselo porque ya está contaminado. ¿Listo? Para las prácticas, obviamente ustedes pueden comprar uno y les dura varias prácticas. Yo, de hecho, manejo uno en el lugar de los hechos y yo lo tengo nuevecito. Y yo sí como no tengo que de pronto tener ese cuidado del lugar de los hechos, así como un homicidio o algo así, ¿no? Sí me cubro de pronto los zapatos y eso. ¿En qué costo está un traje de estos? Uy, ahorita están caros, ahorita están como en 40. Y esos yo los compraba para las prácticas de necropsia en 23.000. Ahorita con lo del COVID se pusieron muy caros. Y eso que bajaron porque están como en 70. Pero sí es recomendable. ¿Por qué? Y yo les recomiendo que vayan haciendo el ahorrito para el lugar de los hechos, porque si ustedes aparecen en unas fotos con estos trajes, hombre, usted va a generar un impacto que van a decir, este man está manejando el lugar de los hechos. Y en esta carrera es importante manejar las redes sociales. Es importante porque mientras ustedes se van capacitando, es importante que no es por farandulear, como lo llaman algunos, sino usted ir subiendo qué es lo que hace, qué es las actualizaciones. Con eso en algún día, si Dios quiere, las personas, uy, este man como que mantienen esto, esta muchacha como que mantienen esto, entonces llamémosla a ver para trabajar y se les abren puertas. Es importante, ¿no? Subir todo este tipo de contenido. Estas fotos son muy profesionales con estos Tyvek. Que todos fueran con el Tyvek Dupont sería una chimba porque todos estaríamos uniformados bacanos, se vería muy profesional, muy, muy profesional. Entonces, si pueden, los consiguen. Los que no puedan, pues entonces yo les hago el favor de conseguirlos, nosotros los vendemos. Tengo que preguntar bien, si están en 40 o están de pronto más baratos. Tengo que preguntar porque no, como eso sube y baja. Entonces, bueno.
Profe, otra cosa, esta práctica que tú vas a hacer, ¿va a ser dónde? Y Buena pregunta. como cuándo. Exactamente cómo y cuándo, no sé. Tiene que ser la última semana de mayo o la primera de junio, que fue lo que me autorizaron. ¿Listo? Quisiera hacer algo que vaya muy relacionado con la antropología, pero nos limita un poco las otras áreas, que es importante que las aprendan. Cómo manejar PIPH, cómo manejar luces forenses, cómo revelar una huella, que son cosas muy fáciles y muy chéveres, pero no podemos dejar atrás la materia, ¿no? Entonces, madre, tocaría es que casi hacer dos. No, pues que no hay tiempo. Déjenme, yo miro cómo cuadro, porque tenemos que hacer una excavación antropológica, porque es importante hacerla, saber cómo tomar medidas y todo eso. Tengo que cuadrar bien. O si no, hacemos una fuera, ¿no? Bueno, ahí miramos, hacemos una fuera porque no creo que las clases nos den. Y no creo que tampoco nos avalen dos prácticas. No creo. Si ustedes pueden ir hablando, sería genial, ¿no? Porque me ayudan. Igual yo ya hablé, pero pues vamos a ver. Profe, una pregunta. Dime. ¿Los trajes CIDEX son reusables o solo es para una vez? En la vida real no son reusables. Es para una No, vez. no, pues en las prácticas que tenemos. No, sí. Sí, no les digo que yo tengo un traje de esos y yo lo tengo hace como año y medio. Esos trajes Aunque y porque eran con los que yo iba a la morgue y no se ensuciaban, entonces yo los uso. es que no sabía si votar el que usé en el campamento. Bueno, lo que pasa es que ese es un material diferente. Mira este. Esas son especificaciones antifluidos, especificaciones técnicas. Entonces, Pues sí, profe, o sea, es que es el no, pero no lo que viene botes. como tipo, como lona, algo así. Ese es como, sí, ese Es yo no que sé viene cómo un material explicarles. raro. Como el que dieron en el campamento. ¿Sí? ¿Es ese? ¿Vieron uno? ¿Del que No me sé. hablas? No, profe, es que yo lo compré aparte. Listo. Bueno, de pronto sí es como lona que es antifluido. Sí, sí. Ahorita me envías una foto y te digo. Lo ideal es que consigan esto porque ustedes se van a ver más pulidos en las fotos, mucho más profesionales. Y eso es lo que queremos. Tanto la institución como ustedes como yo, que salgan bien bacanos. Inhalación. Es la clase de riesgo que se tiene por la respiración como humo, gases, polvo y algunos líquidos que emiten gases. Estos riesgos se contrarrestan con el uso de máscaras, tapabocas. Estos se pueden detectar si al ingresar al lugar de los hechos nota olores en el ambiente. No corra riesgo de entrar sin tener la protección necesaria. Si está frente a un contenedor y este contiene líquido que desconoce, no inhale porque estaría en gran riesgo. Hay sustancias muy tóxicas, incluso el monóxido de carbono. Entonces, cuando son casos así que de muertes de familias por monóxido de carbono, pues entran primero los bomberos, se aseguran de que ya no haya más fugas. Y dado el caso, entran los investigadores con sus caretas antigases. Cuando vemos de pronto, por favor, los micrófonos, cuerpos en estado de putrefacción avanzada, hay personas que no les incomoda el olor, pero hay otras que sí, entonces se ponen su máscara de gases. ¿Listo? Voy a silenciar el micrófono de Lizeth Díaz. Lizeth, ¿me colaboras en el micrófono? Gracias. Bueno, entonces obviamente que uno no va a entrar a oler. Sería algo ilógico. Muchas veces si uno siente olores de putrefacción que lo llevan a un lugar, de pronto a una escena secundaria o algo, de pronto restos humanos enterrados o algo y el olor pues lo guía a uno, ¿no? Como es el dicho. Pero el resto no, es diferente ustedes llegar y detectar olor a putrefacción a un olor a gas, ¿cierto? A un olor extraño. Es muy diferente. Tenemos acá los trajes de Tyvek. ¿Listo? Los trajes hay unos para manejo de químicos, tenemos el de manejo de explosivos que no se me olvidó ponerlo, pero ustedes ya lo conocen, que es sumamente grande y tiene un blindaje. Tenemos para manejar desechos tóxicos, biológicos. Tenemos de gran cantidad, de gran variedad. Cada uno de estos cuenta con su ficha técnica que nos dice para qué es. ¿Listo? Este sirve para esto, pero no para esto. Entonces uno ya
ya se va haciendo la idea. Siempre se utiliza el DuPont, el blanco antifluido, que tiene unas especificaciones muy buenas. Si tenemos de pronto gases, pues utilizamos la careta monogafas, ¿cierto? Para la protección visual. Utilizamos guantes, hay guantes como estos azules, como estos negros que son para desechos biológicos, hay unos para radioactivos, pero pues eso supongo que no se maneja acá en Colombia, ¿no? Entonces son ese tipo de trajes que nos dota la institución. Bueno, contacto físico. Peligro que se corre por rasgaduras, golpes, quemaduras, por lo general en construcciones colapsadas, obras en construcción, terrenos de difícil acceso. Tenga en cuenta de no introducir las manos en sitios en donde no cuente con iluminación. Tenga las condiciones de aire adecuadas. En caso contrario, busque los elementos para iluminar adecuadamente el sitio. El funcionario proveerá de objetos adheridos a los muros porque podrían desprenderse y lesionarse. Preverá, perdón. Entonces, ese es el atentado al DAS. Vemos que siempre van a estar los bomberos porque ellos son los que saben. Llegará, asumo, un ingeniero y va a evaluar las condiciones de la estructura. Venga, ¿tiene peligro de caerse o no? Tienen que hacer un análisis. Obviamente que en el momento de la catástrofe uno lo que piensa es, y lo que cualquiera piensa es auxiliar a las personas. En ese proceso de auxiliar a las personas puede que uno se sume a esa lista de víctimas. Entonces ahí es como Dios y suerte. Obviamente uno no mete las manos en donde no ve, a no ser que sea un cajón que usted conozca, pero en un lugar de esos no se meten las manos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede haber un cable eléctrico suelto y usted lo va a coger. ¿Listo? Porque puede mover algo y le cae una piedra encima y queda atrapado. Entonces son cosas de lógica, pero que en el momento de auxiliar a las personas uno no tiene en cuenta. Entonces es algo como normal. Cuando ya entra el funcionario de policía judicial es porque ya nos han garantizado nuestra seguridad lo más posible que se pueda, lo más humano que se pueda, garantizar la seguridad de las personas. Ahí nadie dice que no se puede venir abajo otro pedazo de edificio, ¿no? Entonces, pues ya es ese tipo de cosas. Ingestión. Por vía oral, no ingiera ninguna clase de líquido, alimento que se halle en el lugar de los hechos, porque estaría corriendo el riesgo de introducir un contaminante a su cuerpo. Y tampoco los traiga de afuera para adentro, del lugar de los hechos. Absténgase de realizar estas actividades en el lugar de los hechos. No sé si han visto el comercial de la harina de este señor, el video, que es muy curioso. No sé si han visto en las norteñas que llega el sheriff y destapa el cargamento de leche en polvo para niños y coge y se lo unta en la encía a ver si le duerme o no y si es cocaína para detenerlos. Eso no se hace, eso es, yo no sé de dónde sacaron eso, no sé si antes lo harían, no sé, pero eso es contaminar el cuerpo, puede que sea una sustancia tóxica y usted contaminándose, entonces tampoco se debe, de pronto usted que me dieron hambre, venga, me tomo unas papas y un juguito acá, si sea en la esquina del acordonamiento, no, nada, eso hay que tener en cuenta eso. Vamos a trabajar, no a comer ni a nada de cosas que nos puedan poner en riesgo. Sí, señor. Estas muestras rápidas para detectar drogas ¿se usan aquí en el país? Bueno, en los aeropuertos sí. De resto, en el lugar de los hechos no. ¿Qué es lo que se hace en el lugar de los hechos? Uno ve ese narcotex en el, ¿cómo se llama? En la alerta de aeropuerto, que ya viene la mezcla química, ¿no? Y usted solo introduce un poquito de sustancia y va a dar preliminar positivo. Perdón, les apago el micrófono porque se escucha feo. Listo. Entonces le va a dar esas son pruebas preliminares. Entonces cuando uno le da positivo, uno dice preliminar positivo, que es decir, que puede ser esta sustancia, pero que eso se confirma en laboratorio. Cuando estamos en el lugar de los hechos, eso lo embalan. Eso lo embalan y lo llevan al laboratorio de química. De pronto que van a una persona que consume, un indigente, y lo maten y quede con unas papeletas de bazuco en las manos, pues entonces ellos no hacen ese tipo de pruebas. No, eso no he visto yo que lo hagan, porque esos químicos son un poco costosos. Pero ellos toman la muestra, lo toman como evidencia y lo llevan al laboratorio y ya les dicen. Pero en la práctica que vamos a hacer, si llevamos los PIPH, ¿listo? Porque son para identificar alcaloides, metanfetaminas, todo lo que son sustancias controladas por la ley. Y yo les doy el manual, son como 4 hojas, eso es sencillo, para que ustedes lo manejen. Ahí le dicen
aplique 2 gotas de este reactivo, déjelo 10 segundos quieto, aplique 2 de esta a otro y muévanlo ligeramente. Ahí le dicen todo y uno solo tienes que seguir esos pasos y ya, y le da el color. Y entonces uno dice preliminar para esta sustancia y toma su muestra y la lleva al laboratorio. ¿Qué es eso? Es para que usted no de pronto no lleve basura al laboratorio, para que usted no lleve de pronto que sea cemento y usted cogiéndolo como cocaína y haga desgastar el laboratorio. Entonces usted ya realiza sus pruebas preliminares que son muy rápidas y lo lleva, porque ya sabe que es preliminar para eso. Entonces allá nos van a determinar qué sustancia es, cuánta pureza trae, qué peso tiene, etcétera. ¿Listo? Obviamente que en la recolección del lugar de los hechos debe tomarse el peso, pero allá extraen las partículas y nos dicen el peso neto de lo que es la sustancia ilícita. Bueno, inyección. Por punción de elementos contaminados y no estériles, agujas, alambres, clavos. Tenga cuidado porque un elemento punzante atraviesa la suela de un zapato y podrá sufrir una lesión. Por buscar elementos materiales probatorios y evidencia física en cajones, armarios, sin mirar, solo metiendo la mano, por ropa u otro elemento que no permita la visión. El personal podría correr el riesgo de sufrir una punción. Tenga en cuenta que al ingresar a cualquier lugar de los hechos, ya sea la búsqueda de las personas heridas o cadáveres, los posibles riesgos a los que se puede estar expuesto al momento de realizar esta actividad. Por ello, de acuerdo al tipo de lugar, se evalúa el riesgo posible y el tipo de protección a utilizar. ¿Listo? Esa es bastante clara. Miremos. Si uno coge una bolsa y la va a manipular y la manipula mal, y miren este tipo de elementos que encontramos en el lugar de los hechos, se puede uno infectar, se puede transmitir una enfermedad, hepatitis, tétano, VIH, tantas cosas que se pueden contraer. Entonces uno tiene que tener mucho peligro, uno no sabe qué puede encontrar en una bolsa de basura. Muchas veces uno tiene que examinar las bolsas de basura, a ver qué es lo que hay, y si uno la manipula mal, o no la manipula con cuidado, está expuesto a este tipo de cosas, que no son muy lejanas a la realidad. ¿Listo? No son muy lejanos a la realidad. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Nos va rindiendo harto. Sí, es que está bueno. Listo. Recomendaciones. ¿Cierto? Hay unas recomendaciones acá. Recomendaciones generales para evitar la contaminación de la escena de la conducta punible. Absténgase de manipular elementos cortantes y pulsantes sin las herramientas necesarias. No utilice baños en el lugar de los hechos ni elementos de aseo que estén allí porque no sabe en qué condiciones estén estos. No se rasque dentro del lugar porque contamina la escena dejando su ADN, y también para evitar que usted se contamine por contacto físico. No meta las manos en sitios que no permitan ver lo que se está haciendo. Lave bien sus manos con abundante agua y jabón después de entrar y salir del lugar de los hechos. Es bastante claro, son reglas de juego bastante básicas. Y ahorita con esto del COVID hay que tener mucho más cuidado. Errores más comunes que se cometen en la escena del crimen según los expertos. Protección inadecuada de la escena del crimen. ¿Sí? Muchas veces dejamos afuera elementos, materiales probatorios. Y es muy normal que pase, pero no debe pasar, no debe pasar. ¿Listo? Entre más amplio sea el acordonamiento con respecto al punto crítico que vimos en los acordonamientos, pues mucho mejor. ¿Listo? Demasiados agentes presentes contaminan la escena y las evidencias. No es bueno de pronto después del acordonamiento que hayan policías y que hemos visto que se acercan los policías de vigilancia a mirar el cuerpo o a andar dentro del acordonamiento. No está bien hecho, no está bien. Pero como ellos de pronto muchas veces no tienen esa preparación, pues no, ¿qué les puede decir, no? El que no. Bueno. Ajá. Falta de organización y de comunicación antes de ingresar a la escena del crimen. Es decir, que cada quien entra por donde se le da la gana, no tiene un lugar establecido de mando, hay un desorden completo. Entonces hay que tener un puesto de mando unificado. El líder del grupo le va a decir ingrese por este lado y salga por el otro, o ingrese por este lado y salga por este mismo lado. Él mismo evalúa de acuerdo a las circunstancias. Si es muy amplio el terreno, ya habíamos dicho que ingrese por un lado y salga por el otro. No tiene problema, ¿no? En vez de llegar hasta un punto y tener que devolverse, y es arriesgar a contaminar la escena del crimen. Bueno, levantar o tocar las evidencias antes de que se efectúen los croquis. No podemos mover las evidencias, no podemos
alterarlas, es decir, dejar eso quieto hasta cuando ya nos den la orden de entrar a levantar los elementos materiales probatorios, a embalar, ¿cierto? Antes no se puede hacer, ¿por qué? Porque es que se levanta plano topográfico, bosquejo topográfico, planos fotográficos. Entonces, vamos a tener un inconveniente ahí si de pronto mostramos en unas fotografías unos elementos y en el croquis no están, o viceversa. Entonces van a decir, bueno, esta clase de trabajo, esto me lo pusieron en la escena del crimen, o me manipularon la escena del crimen, o se llevaron los elementos materiales probatorios, o esta gente es la que me estaba demostrando a mí la responsabilidad penal de esta otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? No tomar notas adecuadas y referencias. Siempre hay que tomar notas. Las notas las toman los investigadores judiciales en sus planos FPJ. ¿Listo? El primer respondiente las toma en su libretica. Hay que tomar notas, hay que tomar notas. Se toman notas de todo tipo, datos o cosas curiosas, o venga, que no se me olvide decirle a los investigadores que revisen por favor ese lado que me parece extraño, ese tipo de cosas. ¿Listo? No examinar la zona atentamente, por si existen testigos. Siempre hay labores de vecindario, ¿cierto? De entrevista en el lugar de los hechos. Durante la inspección al lugar de los hechos o manejo técnico a cadáver, como después de ellos. Eso vuelven los investigadores. Venga, señora, comente. No sé, saben que hay mucho tipo de chismos, entonces hay que tener en cuenta eso. No restringir la información, pistas a los investigadores. ¿Listo? Entonces, de pronto no solo a los investigadores, sino muchas veces estamos tras la pista de los asesinos y ya los tenemos ubicados. Pues hombre, les está diciendo que ya los tienen ubicados, pues lo más lógico del autor de la conducta es abrirse, ¿no? Se va. Yo no me voy a quedar si ya me dijeron que me tienen individualizado, pues yo me voy a ir. Entonces hay que tener cuidado con eso. También de los curiosos. ¿Quién pregunta? Puede ser un familiar del asesino y entonces le va a decir, uy, en la juega, weón, que lo tienen identificado o algo. Entonces no se maneja ese tipo de información a nadie. Solo entre el grupo de funcionarios de policía judicial y el fiscal. Hasta ahí. Bueno, no darles a conocer a los medios de información. Bueno, ahí está. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Tenemos algún tipo de pregunta? No, bueno, así me gusta. Los métodos de búsqueda. Tengo acá, perdón. Bueno. Vamos a mirar bien los métodos de búsqueda, porque yo sí quiero hacerles algo en un carro. Me gustaría mucho por el método de búsqueda. Obviamente hacerlo en un lugar mixto para ver cómo combinan dos métodos de búsqueda diferentes. En el carro, como habíamos dicho, no se puede hacer un método de zigzag, en cuadrillas, por zonas. No se puede hacer. Entonces, es diferente de pronto a la calle, a la vía pública en donde se encuentra el automóvil, que sí hay que hacerlo. ¿Listo? Bueno, métodos de búsqueda. El coordinador de la Policía Judicial establece el método de búsqueda teniendo en cuenta que este no se limita a un área específica, sino que puede extenderse a lo largo de la ruta de aproximación o seguir la línea de escape de los autores o partícipes. Se tiene que analizar de qué tipo se trata, ya que para este caso se debe emplear el método de búsqueda más adecuado para cada zona. Vamos a entrar a mirar cada uno y ustedes van a evaluar si es idóneo para un lugar de los hechos cerrado o abierto. Y si es abierto, ¿qué tan amplia es la zona? ¿Listo? Esto lo establece el líder del grupo, ¿cierto? El líder del grupo de policía judicial. Va a decir, bueno, usted tiene estas características, entonces vamos a proceder de esta manera. Y los otros se tienen que amoldar porque es el jefe. Así que póngale mucho cuidado para que le toque de jefe de grupo o los que les toque de jefe de grupo logren establecer esto. Tenemos entonces 6 métodos de búsqueda, que son método de cuadrante o sector, método de espiral o círculos concéntricos, métodos por franjas o líneas, métodos de cuadrícula o rejilla, métodos de zigzag y método de punto a punto. Y ahí se los dejo para que los anoten. Me avisan cuando continúen, por favor.
Bueno, asumo que ya, ¿cierto que ya? Que es importante que los anoten. Igual los vamos a ver uno por uno. Si no los han anotado, pues ya tienen el tiempo de anotarlos. Método, ¿sí me escuchan primero que todo? No van a decir que estoy hablando solo acá hace rato. Sí, señor. Señor. Bueno, gracias. Listo. Método de cuadrante o sector. Uf, se agarraron por acá en el portal, se están dando de lo lindo. Se utiliza en áreas extensas o sectores de campo abierto. Consiste en dividir un lugar de los hechos en varias zonas cuadradas o rectangulares. Y estas, a su vez, se les designa un número. Perdón. Luego de estas zonas se dividen se dividen en cuadros, ¿sí? Y se traza un líder de equipo. Uy, sí, se están dando. Un líder de equipo que va a comandar cada zona. ¿Listo? Es decir, vamos a tener un líder para la zona 1, uno para la zona 2, 3 y 4. O vamos a tener un líder para la zona A, un líder para la zona B, C o D. Cada líder se va a ir con un grupito de personas que están capacitadas por lo menos para realizar un método de búsqueda, un buen rastreo de la zona. ¿Listo? Y identificar los elementos materiales probatorios. Entonces, miremos acá la habitación. Vemos la habitación y yo creo que no es lógico de pronto meter 4 personas en una habitación, ¿cierto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Yo quiero saber de pronto qué método utilizarían ustedes acá. 2 personitas que me digan, ¿qué método utilizarían en una habitación? ¿Utilizarían este o no? Profe, yo no El de utilizaría ese. ¿No lo utilizarías? No, señor profe, bueno, señor profe, porque dice que son en áreas extensas o sectores de campo abierto y pues es una habitación y no es tan grande. ¿Cierto? Que una sola persona la puede hacer. ¿Qué otra compañerita me decía? Profe, que sí, que tampoco lo usaría, que por lo que es una zona abierta, que de pronto en espiral o en zigzag. Exacto. Bueno, son otros métodos. Entonces ustedes ya van viendo que acá la imagen nos dice que puede ser en una habitación. Y puede hacerse en una habitación, sino que ¿para qué nos vamos a desgastar si 2 personas lo pueden hacer? O incluso una sola persona lo puede hacer. Siempre es recomendable 2, como yo les dije. El que va observando y el que va haciendo el análisis posterior. Que no se me pase nada a mí y a él también. Es complicado que se le pase a 2 personas. ¿Listo? Ustedes se han dado cuenta qué método de búsqueda es realmente aplicable a la escena del delito en concreto. Y acá lo tenemos más interactivo. Me gusta ver con el PowerPoint. Listo. Entonces, tenemos de pronto, ya sabemos que en la habitación no, ¿cierto? Es decir, no vamos a llegar a hacer esta vaina. No tiene realmente sentido. Pero, ojo que sí podremos hacer esto. Digamos, algo así, ¿no? A, B, C. Si ven que ya se aplica y ya no es necesariamente para, qué sé yo, para una zona amplia. Ahí se están dando cuenta en qué oportunidad, en qué oportunidad sí podemos realizar esto. Estos métodos de búsqueda. Y vemos que en la casa sí se puede hacer, pero de esta forma, no en una habitación, como nos plantea la imagen inicialmente. ¿Tiene lógica para ustedes? ¿Rinde más? Sí, señor. Sí, señor. Claro, rinde más. Que son 4 investigadores. Bueno, pues entonces no necesariamente 4, sino 2. Sí, pues váyase usted para esta habitación, yo me voy para esta habitación. Hacemos el rastreo. Vamos entonces para los otros 2 sectores. Listo, listo. Ya tanta vaina para eso. Pero entonces sí vemos que se pueden aplicar en lugares cerrados, pero no en una habitación como nos planteaba la imagen anterior. Claro, este ejemplo hasta aquí. ¿O tienen algún tipo de preguntas?
Profe, ¿podemos utilizar más de un método de investigación? Claro, mírelo acá. Por ejemplo, ahí lo dividimos en sectores, pero yo puedo coger el sector A y dividirlo punto a punto. Manejarlo punto a punto. No, no, porque ya usted está realizando los sectores, ya aplicó lo de los sectores. ¿Sí? Ya, por ejemplo, acá, en este sector de acá abajo, o sea, sí, usted lo puede hacer, claro, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que tiene que plasmar un solo método de búsqueda en su informe. No puede, en la sector A, utilice este, en el sector B, utilice este, no. Obviamente que esto es un método de búsqueda, pero que usted en 3 zonas tiene que, como es extenso, siempre suelen ser cuadrillas, rejilla o bueno, como sea, suelen ser eso, pero en este lugar sí se puede realizar un zigzag, claro, sí se puede realizar un zigzag, pero entonces usted lo que le va a decir al juez es que realizó un método de búsqueda por zonas, y ella va a entender, bueno, por zonas, listo, no le va a preguntar nada más, o puede que en el juicio se lo pregunten, bueno, ¿y usted en la zona qué método utilizó? Claro, por ser un lugar cerrado, yo utilicé el método de zigzag. ¿Listo? Sí, sí puede pasar, pero entonces usted debe plasmar en su informe, solo un método de búsqueda. ¿Listo? Por ejemplo, en este sector que les marco, ya no podríamos, si yo estoy en esta línea, que es las zonas, por zonas, entonces quiere decir que un investigador me va a analizar esta y otro esta. No, quiere decir que pues este ya se sale de las zonas. ¿Sí? O puedo incluso marcarla como otra zona. Como otra zona la puedo marcar. A, B, C, D, zona E. ¿Quién me va a decir a mí que no? Nadie. Y nadie se los va a decir. No necesariamente tienen que ser 4. Ya ahorita vamos a mirar. ¿Listo? Claro, hasta acá el ejemplo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Gracias. Vamos a mirar este otro ejemplo. Vea, son en zonas abiertas. Tenemos 1, 2, 3 y 4 y no necesariamente tenemos ese cuadro que yo marqué aquí o que nos muestra la imagen. Ya tenemos es delimitados. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las 3 zonas delimitadas. Ahora, ¿qué método de búsqueda se podría utilizar? Se puede utilizar un método en franjas. Perdón, que ya obviamente los vamos a ver. Yo les estoy dando solo como un ejemplo. Ustedes ya deciden qué método de búsqueda toman. ¿Listo? En franjas o en su defecto en cuadrilla. ¿Listo? Por cada sector. Obviamente que el sector 1 tiene su líder y tiene su grupo, el sector 2 tiene su líder y tiene su grupo, porque miren la extensión de terreno tan amplia que tenemos. Es realmente amplia la extensión. Entonces se les delimitaron en zonas, quizás unas zonas más grandes que las otras, de pronto no sé por qué la habrán delimitado así, pero es como un ejemplo que yo les traigo a cotación. ¿Listo? Claro, hasta aquí este método, el campo abierto, yo les doy un campo lugar de los hechos cerrado y un no abierto, que sería la mayor diferencia que se puede presentar. Acá. Listo. Método de espiral o en círculos concéntricos. Este método se ubica en ese método se ubica un punto cercano y se inicia la búsqueda siguiendo la pauta de una espiral en torno al centro del incidente, avanzando de adentro hacia afuera, donde cada técnico se ubica a una distancia no mayor a 1 metro del otro, hasta cubrir la totalidad de la otra área afectada. Durante su recorrido se señalan los diferentes elementos que se encuentran y sean aporte para la investigación. Lo que yo les decía. Tenemos esto y tenemos un investigador. Un investigador. ¿Cierto? Y tenemos el otro. Entonces, van a hacer los dos ese mismo recorrido. Van a hacer este mismo recorrido, el que nos marca aquí. Ese mismo, todo este mismo recorrido lo van a hacer. Los dos tienen que hacer. Uy, no vale lo que hice. Entonces, lo que a mí se me pase,
y no lo perciban mis ojos, mi compañero de atrás lo va a percibir. Yo voy a ir con mi linterna muy pendiente, realizando mi método de observación. Recuerden que es en 3 planos, plano bajo, medio y alto. Es una escena tridimensional, entonces hay que tener en cuenta que también el techo se examina, no hay que pasar nada por alto. Y el de atrás va a ir con los numeradores y también va a ir observando. Si yo paro, él me pasa el numerador, numero, y continúo. ¿Listo? Es decir, que en este punto tendríamos de pronto el cadáver, en caso de un homicidio. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí, este pedacito? Sí, señor. Son fáciles. Listo. Vamos a llevarlo acá a este plano. Vamos a llevarlo acá al plano. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se haría? Entonces, sería igual delimitar por sectores. Otra vez. ¿Dónde está? Hay que tener en cuenta que uno no se puede subir a las camas. Yo no me puedo subir a las camas y realizar este procedimiento de zigzag. ¿Cierto? Yo no me puedo subir a la cama y hacer eso porque ya estoy contaminando el lugar de los hechos. Entonces, ahí es donde uno tiene que plantearse qué método de búsqueda le queda mejor, ¿cierto? Porque los muebles van a presentar, nos van a estorbar en el lugar de los hechos. Entonces, vuelve y juega. Sector A. Sector B. El baño. C, y así sucesivamente. ¿Listo? Cuando ya los tengamos así, ya podemos hacer ese método. Ese método, si consideramos que es el más adecuado, no estoy diciendo yo que lo sea. Yo se los dejo para que ustedes hagan el ejercicio y evalúen. Entonces, en la zona A vamos a realizar entonces el espiral. En la zona B vamos a realizar el espiral. Ustedes mirarán si se puede, si es válido o realmente útil o no. Ustedes ya lo evalúan y quiero que lo apliquen. Eso ya se los dejo a la interpretación de ustedes. Eso yo les voy a conocer acá los métodos y la eficiencia que pueden presentar en ciertos lugares, pero ya es de ustedes que lo apliquen. Profe, Dime. ¿te puedo molestar un poquito? Dime, claro. ¿Puedes devolver la otra para tomarle pantallazo? ¿A la ¿Esta? espiral? Espiral. Sí, claro. Ahí está. Gracias. En lugar de los hechos abiertos, pues no lo puse porque es complicado, ¿cierto? Es complicado de pronto. Aquí me vuelvo a esta imagen. Usted tener que realizar todo este chorrero. Entonces es lógico por qué no se utilizan este tipo de lugares. Es bastante lógico, ¿no? 2 andándose todo ese terreno. ¿Cuándo acaban? Nunca van a acabar. Listo. Vamos acá. Listo. Método de franjas o de líneas. Este sistema es particularmente eficaz en zonas grandes y abiertas. Permite un riesgo sistemático de dichas zonas con poco personal, llegando a cubrir la totalidad perimetral del lugar. No sé qué me pasó ahí. Bueno, en este tipo de registros, pues madre, estoy ciego un poquito, perdón. No, y me perdí. Enfilar el equipo de búsqueda en una línea, cada persona con los brazos extienda al hacer una línea de avance, netamente en sentido recto hasta el final de la zona. Repetir el método en sentido contrario, conservando los espacios hasta que haya registrado toda la zona. Es decir, nos vamos como cuando uno estaba en la formación del colegio, entonces usted va a tomar sus medidas hacia los lados, va a extender sus manos. ¿Listo? Y esa va a ser su área de observación. Ese espacio de su mano extendida va a ser su área de observación. Usted tiene que encargarse de lo que allí haya, ¿listo? De preservarlo, de enumerarlo, por lo menos de identificarlo y de no dañarlo, ¿vale?
muchas veces van de a 2 personas, 1, 2, ¿cierto? Para hacer ese barrido. De pronto lo que se le olvida a uno no se le olvida al otro. Y así en las 4 líneas, claramente. Cuando llegan a un punto, como en esta imagen, se van a devolver. Se van a devolver. Otras veces no se devuelven. ¿Listo? Franjas sería el de abajo y líneas sería el de arriba. Cuando llegan a las líneas, entonces, ¿qué hacen? Cada uno un paso a la derecha o 2 pasos a la derecha, vuelven y se alinean con los brazos y continúan. Es decir, que la zona por la que ya han pasado unos, van a pasar otros y van a confirmar de que en realidad no se les esté pasando nada. Estos métodos de búsqueda se utilizan mucho y son muy eficaces, son demasiado eficaces para lugares de los hechos abiertos. Así que ahí tienen el ideal para el lugar de los hechos abiertos. Tenemos ahora acá la habitación. Podríamos hacerlo de esta manera. Como no necesitamos mucha gente, podría hacerlo 2 personas. Una y 2. Cuando lleguen a este punto, se regresan, porque obviamente hay que regresarse. Ya no sería considerado como un zigzag porque ya hay 2 personas. Uf, hijo de madre. No es muy idóneo para el lugar de los hechos cerrado, como ya lo hemos visto, ¿no? O de pronto un lugar como una vivienda, no es muy idóneo porque va a ser en realidad muy complicado. Y entonces así seguiría en este lado de pronto, donde ya está el cadáver. Entonces sería como muy complicado, ¿no? De pronto tener tanto contacto con el lugar de los hechos, tantos pies, podría contaminar mucho la escena o alterar los elementos o quizás destruirlo. De eso, entonces ahí se dan ustedes cuenta de que no es el idóneo. Pero en una zona como estas, sí puede ser idóneo. Y es más que idóneo. ¿Listo? 3 por acá, digamos, y 3 que se devuelven. Y entonces van a hacer ese rastreo de la zona. Y lo van a hacer de buena manera. Siempre es importante tener en cuenta lo de los brazos. Es muy importante tener en cuenta lo de los brazos, la extensión que usted puede hacer y toda la observación y el área de la cual usted está encargado de revisar, ¿no? ¿Claro hasta ahí este otro método de búsqueda? ¿O tienen algún tipo de pregunta? ¿No? En campo abierto se puede utilizar más personas dependiendo también la magnitud del campo. Claro. En los crímenes de Garavito utilizan hasta 40 personas. Claro, es que esto ahí se ve pequeño, pero es que eso es grande. Eso es bastante grande, eso tiene sus buenas hectáreas. Claro que se utiliza más gente. Ahí sí, entre más gente se disponga, pues mucho mejor, porque usted va a hacer un barrido y un rastreo de la zona mucho más completo. No es de pronto alterar o contaminar el lugar de los hechos. Igual hay que hacerlo porque es complejo buscar entre tanto identificar elementos materiales probatorios. Es muy complejo. Entonces hay que hacerlo. Yo prefiero meter más personal que tenga mucho más cuidado que meter muy poquito y que no me alcance a abarcar la zona o que nunca acabemos y no se haga bien el trabajo. ¿Listo? Entonces es la importancia. Sí, se pueden meter muchas personas, claro. Acá yo hago una como de 3, ¿no? O sea, ahí les hago un ejemplo. Pero pueden que sean 10 y se vuelvan 10 y vuelvan y vayan 10. Puede ser así. Como pueden que sean 20. Es que las extensiones de pronto de terreno son considerables. Bueno. Método de cuadrilla
o rejilla. En este método se divide el área haciendo una cuadrícula. El personal registra cada cuadrícula ante mortem, tanto en forma vertical como en forma horizontal, por lo que se hacen 2 recorridos por cada... Uy, perdón, no sé qué. Bueno, el caso es que tenemos que ubicar personas tanto horizontalmente como verticalmente, ¿listo? Como en un plano cartesiano. Cuando ya las tengamos ubicadas, entonces ellos van a hacer ese método en franjas, pero obviamente se van a cruzar, como nos muestra la imagen, se van a cruzar, lo que indica que el rastreo de la zona va a ser muy eficiente, va a ser en realidad muy eficiente. Esos espacios corresponden al espacio en franjas, en el cual nos indica que estire sus manos, abra sus manos y ese es su área de observación. Ese espacio corresponde a ese. Por lo cual vemos que en la primera imagen es realmente complicado entrar uno a un cuarto, ¿cierto? Y llevar a cabo este método de búsqueda. Es bastante complicado. Mientras que en un lugar de los hechos amplio, sí es muy bueno utilizar ese método de búsqueda. Tenemos acá un ejemplo, un segundito. Tenemos un segundito acá. Bueno, entonces, vamos a ver. Que acá pues dividen es por parcelas, pero pues eso es del plano únicamente. Listo, ahí tenemos uno y tenemos los otros. Y ustedes van a ver que se cubre realmente muy bien el terreno. Entonces ahí ustedes ya van mirando que en realidad los métodos de búsqueda, si usted lo aplica bien, usted va ganando, ¿no? Claro, hasta aquí algún tipo de pregunta. Ya casi acabamos la clase en 1 hora, casi la acabamos, entonces la aprovecho y les explico otra cosa. ¿Algún tipo de pregunta? ¿Escuchan? No, profe, ninguna. Ah, bueno, gracias. Si es que no sé. Bien. Bueno, método en zigzag. En este método se realiza una búsqueda de punto a punto, de un punto hacia otro, pero cambiando un poco la dirección en materia de forma de zigzag y señalando cada elemento de prueba y la evidencia física al momento de hallarlas. Se recomienda en áreas cerradas como inmuebles. Este zigzag es muy recomendado para inmuebles. Si ustedes van realizando este método de búsqueda, ustedes no van a dejar nada al azar, si hacen una buena interpretación de lo que observan, ¿no? Vamos a hacer ese mismo método, pero recuerden que es tridimensional. No se nos va a pasar nada. Ese es el que yo les recomiendo en un lugar de los hechos. Cerrado. Este y solo este. Muchas veces pues la cama no nos va a dejar subirnos a la cama y hacerlo cabalmente, pero pues usted realiza la observación, mira debajo de la cama, mira debajo de las tablas, mira todo lo que deba mirar y continúa. Así sea, se salta o le da la vuelta y bordea la cama. ¿Listo? Entonces este es el más recomendado en lugares cerrados. Vamos a mirar aquí cómo se aplica. Este sí, igual deben manejarse por zonas, ¿no? Si no, pues es que uno no le dice que zona A ni nada de eso, pero pues yo se los especifico. Uno entra de pronto, como no en todo lugar de los hechos vamos a encontrar el elemento material probatorio, pues entonces en los que se encuentren se realiza este método de búsqueda.
Ese es el que más recomendamos, es el que yo uso en los lugares de los hechos, es el que yo utilizo cuando un hurto. Uy, qué mal. ¿Listo? Y obviamente que acá en ese sector del pasillo, usted también lo va a hacer en zigzag. Y van a ver que tienen una cobertura de todo el lugar de los hechos. Les hace una clase lo más didáctica que puedo, que no se aburran. ¿Algún tipo de pregunta que tengan hasta el momento? ¿O ha sido todo muy claro que lleguemos ese día al lugar de los hechos, independientemente sea cual sea el evento que vayamos a manejar, sean capaces de hacerlo? Sin preguntarme, ¿no? ¿Nada? Bueno, así me gusta, sin preguntas para que no me corcho. Listo. Vamos a mirar acá, en una vía pública, ¿cierto? No hemos mirado vías públicas. En la vía pública y en lo que yo he percibido cuando se acerca uno a curiosidad, dime. ¿Me decías algo? Bueno, no. Listo, entonces digamos que en este punto está el cadáver. Ahí en ese punto está el cadáver. Y que tenemos un acordonamiento que lo hicieron de pronto de estos puntos de la vía, en donde habían pues barricadas o metales o qué sé yo, bueno, lo que sea. Y vamos dime. O sea, así de largo se puede hacer el... Ay, se me Claro, olvidó el nombre. ¿Sí? ¿Sí claro, se sí. puede hacer así? Pues yo le Sí, digo, es por lo claro, que sí se pasan puede hacer. muchos carros. Cuando estamos hablando de un delito en el que una persona pierde la vida, prima la investigación ahí. Ya ellos de pronto, bueno, pues entonces no cierre ahí las intersecciones, pero entonces sí de pronto por acá, ¿no? Digamos, para que deje de pronto para que hagan la oreja o hagan alguna vaina y cojan vías alternas. Pero sí tiene que hacer amplio, tiene que hacerse amplio. Es mejor que se haga amplio. Igual aquí, si lo cierro más angostico, igual me va a coger toda la vía. Entonces, pues ya la cierro y que se hace el tranconcito 2 horas mientras el lugar de los hechos. Y más de uno nos hemos tenido que mamar esos trancones porque hay un accidente o algo. Entonces, cuando hay una persona que pierde la vida, pues hay que hacerse, ¿listo? No importa, no importa. No importa que sea así de grande. Obviamente que uno evalúa qué tan factible es cerrar nosotros la vía y si hay otras rutas alternas. Pero muchas veces llegan y se acordonan. Uno no puede ponerse, vengan, porque pasan los carros acá. No, eso llegan y acordonan de una. Y obviamente que aceleran es el manejo al lugar de los hechos. Lo aceleran, lo hacen más rápido. Que en hora y media ya se quita el trancón. ¿Listo? Yo sé que todos hemos visto que, uy, qué trancón, y es que hay un muerto. Si hay trancones por accidentes, porque se están los carros, ahora imagínate por una persona que pierde la vida. Bueno, entonces, somos un grupo de policía judicial y yo establezco de que el ingreso es por la zona amarilla y la salida es por la zona naranja. ¿Qué método de búsqueda utilizarían ustedes? Digamos que estamos hablando del zigzag, pero ¿qué método utilizarían ustedes con lo que hemos visto hasta el momento? En espiral, profe, también puede ser. Utilizarías el espiral. Quiere decir que utilizarías esto. ¿Sí se alcanza la línea? Bueno, ahí la pongo un poquito más lista.
¿Sí lo utilizarías? Ahí te está haciendo la... Analízalo bien y me dices si sí lo utilizarías o no. Profe, el de franjas o líneas también se podría, ¿no? Me estás preguntando, me estás diciendo. Ustedes díganlo porque pues yo ya les enseñé y Pero ustedes ya le estoy lo evalúan. diciendo. Ah, bueno, entonces que sonó como pregunta, qué pena. Mira lo que hay que hacer si uno quiere una espiral. Sería desgastante, ¿no? Sería desgastante realizar todo ese proceso por la vía y darle vueltas y darle vueltas. Por lo tanto, no lo recomiendo mucho. No lo recomiendo mucho. ¿Cuál me decía la compañera? El de franjas, profe. El de franjas, listo. Vamos a mirar a ver cómo es el de franjas. El de franjas sería algo así. ¿Lo utilizarían ustedes? Tranquilos, que eso es ustedes. Yo utilizaría de pronto otro o este. Pero les estoy preguntando a ustedes, ¿qué utilizarían este? Sí, parece que sí, cubre. Sí, profe. Sí, muy bien, yo lo utilizaría, claro, yo lo utilizaría, muy bien. Puede ser ese. Puede ser el zigzag también. El zigzag es el que yo más he visto que utiliza. Realmente es el que más he visto que utilizan acá en la ciudad. ¿Pero qué pasó? Me volví manco acá. ¿Listo? Pero ustedes pueden utilizar ese, claro, claro que sí. De pronto uno mientras hace ese método de búsqueda hasta por allá, hasta el otro lado, le come uno tiempo realizando este zigzag. Más fácil uno pone otro compañero y nos vamos dos y hacemos, o tres, y hacemos unas franjas o qué sé yo, otra vaina, pero este es el que más he visto yo que utilizan aquí. No sé si es porque desconocen la aplicación de los otros o les da flojera o qué. O el jefe de grupo considera que este es el más eficiente. Pero muy bien, vean, ya van interpretando qué método de búsqueda se puede utilizar. Si podríamos utilizar un método en zonas, aquí, ¿lo utilizaría? Profe, ¿puedes repetir, por favor? ¿Utilizarían un método de búsqueda por zonas aquí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí lo utilizaría? Profe, A yo no trabajar lo este. utilizaría ¿Por qué no lo utilizarías? porque siento que la zona es muy pequeña. Profe, pero no se puede trabajar en dos zonas nomás. En A y B. Sí, claro, también lo pueden hacer. Yo les estoy poniendo el ejemplo acá nada más. En 4, digamos que yo les puse el ejemplo en 4. Sí, muy bien, se puede trabajar en A y B. Pero digamos, en 4 no lo trabajarían, ¿no? No, muy angosto. Ya se podría trabajar zona A, ojo, zona A, y hay un volcamiento debajo del puente, y zona B abajo. Abajo del puente. ¿Listo? Se podría manejar de esa forma también. B debajo del puente. No es que hayan dos grupos de policía judicial, no, sino que tienen que duplicar fuerzas. ¿Señor? Pero no se puede trabajar lado derecho A y lado izquierdo B. Se divide solamente por la mitad. No, sí, sí se puede, claro. Yo quito esto. ¿Ah, sí? Sí, así. Sí, claro, también se puede, sí, sí se puede. Oye, zona A y zona B. Y entonces abajo se podría dejar una sola C o igual, otras dos zonas, porque tengamos en cuenta de pronto que esto es un puente, ¿no? Digamos que es un puente y que hubo una colisión y un ciclista cayó abajo. Queda elemento material probatorio arriba y elemento material probatorio abajo. Entonces, si es muy amplio el puente o de pronto se llevó varios ciclistas o uno no sabe la circunstancia, usted lo puede dividir A, B arriba, C y D abajo. ¿Me hago entender? Porque estamos hablando de un puente y mientras dos hacen método de búsqueda arriba y mientras bajan, como complicado. No es que el fotógrafo o el ofoscopista no pueda hacer los métodos de búsqueda también. Si me lo delegan,
aparte de realizar ese cotejo lofoscópico, y me dicen, venga, ayuden en el método de búsqueda ya porque nos estamos demorando mucho, necesitamos la vía rápida. Entonces, sí, claro, sí, señor, y voy y hago el método de búsqueda. Usted me dice, ¿qué método ordena? Hágame este y el ingreso es por este lado y por este otro. Y usted se amolda y lo hace. Y listo. Bueno. Sí, profe, como la Sí. zona ahí sí se amplió la parte de arriba y la parte de abajo, ahí sí serían 4 zonas. Claro, claro. O puede dejarse una y una. A arriba, B abajo. Como lo quieran manejar. Eso, pues, depende también la dimensión y la prontitud con la que quieran hacer las diligencias. Aunque, pues, obviamente, uno quisiera terminar muy rápido, ¿no? Bueno, ya vamos acá. Vean, nos quedan hasta la 108 y vamos en la 98. Es que yo voy cargando clase por clase en las diapositivas porque estas no son las del curso, pero sí es toda la información del curso. Bueno, método de búsqueda punto a punto. ¿Alguna pregunta con los otros métodos de búsqueda? No, bueno. Es un método que permite ubicar las evidencias siguiendo las manecillas del reloj, relacionando la evidencia que se haya encontrado paso a paso. Es considerado un método eficaz, en virtud de que debe llevar una metodología muy meticulosa y precisa para su buen funcionamiento. ¿Qué opinan ustedes de este método de búsqueda? Profe, pues yo digo que es como un poquito más complicado, ¿no? A la hora ¿Por de... qué? ¿Por qué más complicado? ¿Por qué? ¿Por qué lo ves más complicado? Profe, Señor. a mí me parece viable en un espacio pequeño, o sea, en un cuarto, una habitación, es muy viable porque usted puede, digamos que pasado las manecillas de reloj, puede ir verificando y haciendo el cierre completo del círculo. ¿No creen ustedes que se puede dejar algo al azar? ¿Algún elemento al azar que quepa la probabilidad? Obviamente que en todos los métodos de búsqueda queda la probabilidad de que se pase algo. Uno es humano, ¿no? La observación puede fallar en un momento. Uno es humano. No está exento de dejar algo fuera. Pero ¿creen ustedes que este es el idóneo para no dejar nada fuera en un cuarto? Digamos, en un salón comunal. ¿Utilizarían este? Es más fácil, ¿no? Porque no tiene muchos muebles, no los tiene. ¿Qué harían ustedes en un salón comunal? ¿Qué utilizarían? Sí, o sea, Un zigzag. En una habitación pequeña, de dimensiones este pequeñas. método, ¿Ese método? sí, señor. ¿Qué dicen otros compañeros? Ese método también es bueno. No lo había escuchado. Bueno, se utiliza, pero siempre hay un margen de probabilidad de omitir algo. Siempre lo hay, porque no llevamos, si bien se lleva una forma sistemática, solo nos vamos a guiar por los ojos. Si yo no veo una evidencia, muchas veces en el lugar de los hechos es complicado ver una evidencia. Entonces, cuando yo me ubico en esa evidencia, es decir, esa es la evidencia 1. La evidencia 1 es esta del centro, ¿no? La que tenemos marcada ahí. Esa es la evidencia número 1. Si yo miro la número 2, digamos, que es una mancha hemática acá en este sofá. Cuando yo estoy ahí, tengo que empezar a mirar conforme a las manecillas del reloj. Eso es lo que dice el método. ¿Listo? Entonces miro hacia allá, que son las 12, sigo sistemáticamente hacia las 3, a las 6 y a las 9. Si yo encuentro algo en algún punto, pues me voy y vuelvo y realizo la misma metodología. 12, 3, 6 y 9. ¿Listo? Entonces, cuando yo estaba mirando en este sentido, me doy cuenta que ahí hay algo, no sé qué es eso, es como un televisor. No sé qué sea eso.
digamos que ahí hay un arma de fuego en un cajón de esos, en ese sentido rojo. ¿Listo? Entonces vuelvo y realizo la misma función. Desde 12, 3, 6 y 9. ¿Listo? Por cada elemento donde yo me sitúe, voy a realizar la misma observación hasta donde me llegue al otro. Eso es diferente que uno pararse y tratar de ver como loco. Uy, como que allá hay algo. Y me voy. No, no hay nada. Entonces hay que tratar de mirar eso. ¿Listo? Toda la perspectiva de manera muy ordenada, tridimensional la escena. Y eso es el método de búsqueda. Es eficiente, sí es eficiente, pero yo siento que se podrían dejar cosas al azar. De pronto que en este mueble tenga algún tipo de pronto de doble fondo y tengan armas o tengan droga, ¿sí? No necesariamente todos muertos. Profe, lo que dices Entonces, es que en ese método seguía uno más como por las cosas más visibles que minuciosamente. sí, obviamente que uno se ubica en ese punto y uno trata de mirarlo más minuciosamente, pero es que yo tengo que ubicarme cerca del elemento material probatorio, yo no puedo andar por este terreno, ¿sí? O sea, sí tengo que ubicarme no encima, pero sí al lado y tratar de mirar, porque eso es un punto a punto. Si yo me desplazo en algún punto de este círculo, pues yo ya estoy rompiendo el punto, ¿sí? Entonces, para eso es la observación metódica. Voy dándole la vuelta, y si observo algo, me paso a ese otro punto y realizo la misma operación. No es lo mismo que de pronto uno tomar un zigzag, que por eso es que yo prefiero el zigzag, y entonces voy mirando y hasta que no termine de observar bien, yo no doy el otro paso. Ni ustedes deberían darlo, ni nadie debería darlo. Y así es donde se encuentran en otros materiales probatorios. En un allanamiento también no pueden llegar los funcionarios como locos a tirar como si fuera un hurto, ¿no? Ellos también tienen que utilizar ciertos métodos de búsqueda. En allanamientos, obviamente, que no es solamente por narcóticos, por armas, ¿no? También pueden ser en busca de pruebas de homicidios, torturas o lo que sea. Son muchas circunstancias en realidad que hay que realizarlo bien. No digo que el método de franjas o en zigzag sean 100% efectivos, no, depende de la pericia y de la astucia, de la verdadera y correcta observación del lugar de los hechos. Observar es mirar algo e interpretarlo, no solo mirar es, uy, eso está bonito ya. ¿Listo? Se puede hacer, claro. De hecho, en los carros, en los lugares de los hechos móviles, se realiza este punto a punto. Allá es a donde iba. Muy seguramente, si ustedes si realizamos ese manejo en el lugar de los hechos en carro móvil, en un lugar mixto, tendrían que en la camioneta utilizar este método. Tampoco es, venga, miremos acá en la hacienda, en el asiento del piloto, no, pasémonos al baúl. No, hay que hacerlo sistemáticamente. Se puede dividir por zonas. Zona A, la parte delantera, zona B, la parte trasera de los ocupantes, y zona A, B, C, la C sería el baúl. ¿Listo? Se puede hacer en esa forma, pero pues yo nunca he visto que lo hagan, pero pues no le vería yo nada de malo. Se realiza ese método de búsqueda. Siempre se tiene que revisar muy bien todos los compartimentos, algo que se vea que no está en su posición natural, hay que revisarlo, a ver qué fue lo que pasó. ¿Sí? Venga, este frontal no está como si uno lo pudiera zafar, y lo saca uno y encuentra armas de fuego, que es lo que pasa en los taxis. No sé si se han dado cuenta que tiene muchos lugares en donde se pueden esconder armas. He visto armas escondidas en la caja de cambios. Quitan el cosito ese que cubre la palanca, y debajo del cosito están las armas, debajo del frontal, que el frontal, para las señoritas de pronto o chicos que no sepan, es el radio, ¿no? Lo pueden quitar y meten sus armas. En la guantera, pues es muy complicado. Pues sí, uno puede encontrar, pero no creo que alguien vaya a esconder un arma en la guantera, salvo que la necesite usar así de manera rápida y la accione, la tenga que tener a la mano. Debajo de la silla del piloto, debajo de la silla del copiloto, de los ocupantes. Las sillas son potenciales lugares donde esconden cosas. Debajo de los tapetes,
¿sí? Debajo de los tapetes. He ido a lugares a hacer prácticas y los chicos se les olvida revisar debajo de los tapetes. Y yo siempre dejo cascaritas. Ojo que debajo de la camioneta también, debajo de la camioneta, hay muchos lugares en donde se pueden ocultar evidencias. No vamos a tenerlas todas siempre ahí. Si estamos de pronto en un delito de extorsión y esconden el dinero, pues tenemos que ubicar ese dinero. ¿Y cómo se hace? Pensando, venga, yo si fuera uno de Lampa, usted, ¿dónde lo esconde? Y así es donde uno interpreta más el actuar delictivo de las personas, pensar como delincuente. Eso es, bueno, normal. ¿Algún tipo de pregunta? ¿Más nada? Madre, ¿cómo nos rindió? Bueno, ninguna. Denme una men si me escuchan, por favor. Ya están muy callados. Sí, señor. ¿Todo en orden? ¿Listo? Gracias. Hoy les Amén. evité... gracias, hermana. profe, Gracias. Dios te amén. bendiga. Hoy les evité la lectura porque veía que eso nos dilataba un poco, entonces qué pena si yo estoy un poco ciego. Entonces les quité eso para que podamos avanzar, porque me preocupa que estamos un poco quedados. Bueno, señalización y numeración de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Cuando ustedes encuentren y me ayuden a leer y lean EMP y EF, díganme la sigla como es, elemento material probatorio y evidencia física. ¿Listo? No EMP y EF, porque así ustedes sepan, de pronto le pueden dar a entender a la persona, a la otra persona que los escucha, que ustedes no saben y solo leen lo que está escrito. ¿Listo, muchachos? Una juega con eso. Todos y cada uno de los elementos materiales probatorios y evidencia física encontrados se señalizan con indicadores o numeradores de evidencia. Según los expertos en el tema, se utiliza un sistema numérico o alfabético, de acuerdo con el método de exploración seleccionado. El número con el cual se identifica el elemento material probatorio y evidencia física será el mismo durante el proceso penal y válido únicamente para el proceso en concreto. No es que yo encontré un arma y le puse el 1 y después encuentro el cuerpo y, uy, no, el cuerpo siempre debe ser el 1. No, hermano, ya déjelo así, ya déjelo así. Igual no la cagó, solo lo numeró. El cuerpo siempre debe ser el primero. Pero muchas veces cuando usted antes de llegar al cuerpo va a tener que pasar un lugar y probablemente se contamine o se destruya evidencia. Entonces ya uno dice, ¿qué prima más? ¿Ponerle el 1 al cuerpo o llegar bien al cuerpo y identificar los elementos materiales probatorios? ¿Qué prima más para ustedes? Yo les pregunto. Preservar la evidencia, profe. Claro, total. Si uno ve algún impedimento para llegar al cuerpo y ponerle el 1 de primeras, pues, hombre, pues no lo haga. O simplemente empiece con el 2. O uno no sabe muchas veces si va a haber cuerpo o no. Entonces inicie con el 1. Entonces de ahí que hay personas que dicen que el 1 siempre es el cuerpo. Debería ser siempre, pero en las veces que no se pueda, pues, ¿qué más? Numerar un elemento material probatorio con el 1 o el 2 no presenta relevancia. Sinceramente no la presenta. Bueno, de acuerdo con el método de búsqueda se van numerando. Si uno va un punto a punto, pues el primer elemento sería el 1, el segundo que se encuentre y así sucesivamente. Si vamos en el zigzag, en manera de recorrido del zigzag, como se encuentren, los vamos numerando. Si vamos en cuadrillas o en franjas, ¿sí? Como vamos todos alineados, pues entonces levanta la mano, uno levanta la mano, elemento material probatorio, y los otros paran, porque todos tienen que ir a la par, eso no puede ser un desorden, todos van a la par. Elemento material probatorio, le hacen llegar una flecha o un numerador o un banderín y tan, lo clava en el lugar de donde esté el hallazgo. Y siguen, que del otro lado, elemento material probatorio, todos paran, enumeran o resaltan su elemento material probatorio. ¿Listo? Y continúan así. Es importante saberlo porque uno dirá, uy, venga, pero ¿y cómo? ¿Cómo se hace? Entonces, seguramente llevará a alguien todos los numeradores y se los van rotando, uno por uno, pásale allá, hasta que llegue. Y siguen caminando y lo hacen de manera sistemática. ¿Es ordenado así o no es ordenado así? Sí, profe. Profe, en estos Señor. casos, cuando están haciendo esa recolección, ese barrido, y se encontró un elemento material probatorio, digamos, en la esquina, ¿sí? Dieron Sí. todos 3 pasos más y al otro lado, en la otra esquina, se encontró otro elemento material probatorio. Cuando a medida que ellos van avanzando, viene alguien atrás
revisando esos elementos materiales probatorios, tomando registro de ellos, algo. ¿Fotografías y eso? Sí, fotografías o algo, porque de pronto las personas que van adelante buscando los elementos materiales probatorios, pues tienen que seguir en lo suyo, pero el clima no les da tiempo a que ellos terminen y vengan a revisar lo que están encontrando. ¿Viene un grupo atrás o alguien atrás haciendo eso? Sí, si el clima está muy agrio, sí toca rápido, toca muy rápido. Son materiales probatorios que ya están muy destruidos y seguramente si cae otro aguacero, pues se destruyen más, entonces toca muy rápido. Ellos lo ideal es que primero numeren, que primero identifiquen los elementos materiales probatorios y ahí sí entra. Número 1, rápido. Número 2, rápido. Número 3, muy rápido lo van haciendo. No es, mientras uno va fijaron el elemento material probatorio número 1, entonces entra el otro a recolectar. La cagada ahí es que el elemento de asegurar, la acción de asegurar el elemento probatorio tiene que quedar registrada. Tiene que quedar registrada el momento antes de levantar el elemento material probatorio, de realizar la recolección y custodia, durante, o sea, cuando yo le estoy haciendo el procedimiento, si yo estoy revelando la huella en un lugar de los hechos de un homicidio, pues yo tengo que quedar con la fotografía, ¿cierto? Realizando la exploración lofoscópica o un video. Y después, cuando ya lo tenemos embalado, entonces el fotógrafo, pues solo hay un fotógrafo, entonces no va a poder de pronto irse allá y venga que ya voy a empezar y venirse. Entonces es algo de mucha sincronización. Es decir, entra el fotógrafo con el que va a embalar y lo pueden ir haciendo así. Fijan, embalan y van rápido. ¿Listo? No de pronto fijemos todos y después embalamos. No, si hay que hacerlo uno por uno y rápido, se hace. Nosotros vamos a ver, que creo que en la segunda clase, ¿sí? No esta que viene, sino en la otra clase, vamos a ver cómo se embalan algunos elementos para haber finalizado con esta clase, ¿no? Del lugar de los hechos. Entonces, pues bueno, entonces es así que se hace. Hay que hacerlo con rapidez, solo hay una cámara. Obviamente que pueden haber más, pero solo hay un fotógrafo. Entonces tienen que mirar cómo se organizan. Es decir, que la persona que yo seleccione como líder de grupo tiene que mirar cómo se organiza. ¿Listo? Eso ya se sale de mi jurisdicción. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a dar unos tips aquí, cuando vayan a... que me pareció curioso. Parecieron curiosos. Aquí. Miremos qué le ven de raro ustedes a esto. Hablando por teléfono. Hablando por teléfono, ¿qué más? La manera en cómo tienen los señaladores, cómo los está ubicando. Nos está Los cubriendo la numeradores. cabeza y puede caer algún pelito. ¿Cómo? No te entendí nada. Que nos está cubriendo la cabeza con el gorrito que trae el traje. Correcto. Primero, sí, ya mencioné. ¿Se diseña? Yo lo dejo como encartado, o sea, tiene todo el mismo tiempo. Sí, está encartado. Está encartado. Está embalado. Botolo no puede respirar y pensar a la vez el hombre. Entonces, ahí lo que se ve primero es que la bioseguridad le está fallando. Segundo, no tiene por qué estar hablando por teléfono con la esposa. Tercero, deja los numeradores en el piso porque no puede sostenerlos porque tiene la otra manita ocupada hablando con la esposa y los deja en el piso y coge uno y lo va poniendo. ¿Listo? Y después vuelve y levanta todo el paquete y sigue haciendo la misma operación. Eso no se ve técnico. Si yo fuera un abogado defensor, yo fácilmente puedo impugnarle credibilidad a los procedimientos, a todos los procedimientos porque está haciendo eso. Todo eso, hasta profesionalismo, se le abre incluso un proceso, se le puede hacer un proceso. Entonces, pues, es de mucho cuidado. Uno está en lo que está, muchachos, uno está en lo que está. Tanto en el área pública como en el área privada.
¿Qué ven aquí de raro? El traje lo tiene roto. ¿No hay más de un fotógrafo? ¿Eso se puede? Hola, qué pena la pregunta, se me fue el internet a mí, ¿no? No, creo que a todos. Creo que el Al profe. profe. Al profe. Muchas gracias. Con el celular en la mano que esquivareando, ¿sí? Claro, estoy en clase. Listo, ¿me escuchan? Sí, señor. Uy, qué pena con ustedes, que se fue la luz un poquito y me tocó bajar a reiniciar el modem. Bueno. Entonces, continuamos a ver si acabamos este pedacito hoy. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Me decían de lo de la cámara? ¿Alguien me decía lo de la cámara? Ah, bueno, sí, lo de la cámara. Ay, ¿creen está que la me otra? mamé Profe, casquivanear, qué weón? pena, ¿puedes poner a grabar otra vez? No, ese pedacito pues falta poquito. ¿Cómo grabar estos 15 minutos? Profe. Pues es muy poquito, no creo que ya dejemos la grabación que tenemos. Bueno, el de espaldas a mí me parece que están como tomando el croquis. ¿Algún problema? El ¿Estamos grabando bosquero. acá?
están levantando el croquis, me parece, ¿no? No, que aquí dice 35 No creo que esté tomando fotografía, publicidad al sitio no de sé, de una. pronto puede que lo esté haciendo, pero el Sabía que caso, ya acá se el de los errores es que hay mucha gente. No más, podemos ya durar les en eso guardo de no los más give ¿Por down, qué? give down. Yo quería Nos preguntar, demandaron. Hay ¿Tiene videos su que traje de van a tener el bioseguridad? give down por siempre. Claro, también. Hay otros que ahí ya están tocó contaminando cambiarla los y hechos hay otros también. que van a No se tener ve la que sea muy canción nueva. vieja, La Igual gente, lo que porque pongan está lo el van a ver Transmilenio, luego. ¿no? sí, ¿Qué pero tal la gente solo ve esto. No sé que sea muy vieja la manual de los Esa hechos. canción sale en Por lo Pulp Fiction. tanto, es ¿Será muy que Tarantino probable también está que por allá? Ah, este estaba viendo lugar por la de los calle. hechos ¿Cómo o fue la estos notificación procedimientos de sean que ya no podía usar refutados en más el juicio. tema? No, solo empezaron a Llegó Porque sí Tarantino ven, a la porque casa. es que la fiscalía muchas veces peca. Muchas veces peca. El tema es mío, Entonces ese es uno de los problemas. Incluso lo del traje roto, pues puede que pase, ¿no? Eso no creo que esté contaminando el mundo con la rodilla ahí. Pero el resto de chicos sí lo están haciendo mal, incluso sin guantes. Ustedes lo están terminando cada semana. Si el fotógrafo de pronto está tiene manipulando novias. Que no me creen que me mamé un elemento casquivanear, que tenga weón. evidencia lo puedes La copiar mano con un arma de fuego, no sabemos qué hay ahí. Pero si lo está haciendo sin guantes, muy complicada la situación. Complicada la situación. La niña médico, ¿sí? Entonces, eso dice mucho del procedimiento. Si ustedes ven esto, ustedes Ahora sí me vale este tipo de cosas. casi nos morimos Uno- incendiados, Davis, en la casa, güey. Una Estamos parte con de la los en el cuarto conocimientos que y ya íbamos a adquieren, salir. no, es que eso Y está sonó mal. algo. Esa realidad está muy, muy Marica, mal. güey. Y volteé a mirar y Maneja en un lugar de los ¿Vimos? hechos así. No me diga. Por eso es que pierden los casos. La fiscalía. Laura no me agregue. Seguimos. Grave ¿Usted error qué que hubiera hay hecho, aquí weón, de cuando mal. ya vea salir No, todo ese yo humo? llamo a Laura. ¿Ustedes creen eso en la brujería del vudú? ¿Usted era más rigor? Yo no tengo a quién amarrar, ¿a quién va a amarrar? Claro, A esa Davis. vaina. O sea, eso- Davis es un muñeco si bien de vudú. pronto está alterando la Davis es evidencia, un pues, desamarre. eso ¿Se lo han amarrado? no se hace Uno así de puede esa saberlo manera. siendo la víctima. Póngalo al Usted ladito, toma que igual agua ya y sabemos le que sabe es a un tabaco, miedo, es ¿no? porque le están haciendo Creo yo, un considero trabajo. yo. Como todos los Y días. eso es un error. Eso es un error. Es como la vez que yo me traí una Acá manzana no de sé las que mucho, tenía para la mala onda. pero no sé, yo creo que fue el médico. Hay siempre Y la 7 encontré y manzanas no sé rojas poner. en la entrada y absorben la mala energía. Hayan este Cierra la tipo puerta. de errores. Falta una. Ahora miren Brian, ustedes. no se fuiste tú. Y Brian así, Y otra cosa que es el número Mario siempre me dice, cuando usted venga a la casa, coma tranquilo lo que quiera, Exactamente. ahí fruta, de O lo sea, que yo no quiera. sé Pues qué Mario tú vive en qué un penthouse, pudieron hijo de haber puta, visto en para Smart que House, tomen todo dice, esto Jarvis, y como fruta, evidencia. Marica. Sale un Y bebé es decir, con- por ejemplo, ese 17, 18, el 15, Sale yo- Jarvis, ¿qué pasó? yo no le veo mamá? nada. ¿Saben qué hice Ya yo tendríamos que cuando entrar a leí la mirar las noticia? fotos Sí. de primeros Yo cogí planos, esa manzana, planos marica, la de saqué de la maleta y Yo creo que es como un por gota allá de boté sangre como que 3 venenos. pusieron. Gota a gota. No, ese remate puede mejorar. Podría ser las gotas de sangre. ¿Qué nos puede decir a Hay nosotros unos las psicólogos gotas de y unos sangre? pirólogos católicos, Ya vieron algo religiosos, de eso. espiritistas, espirituales, que se volvieron esas dos locos. ramas están. Hay un carnicero, no sé. No saben las diferencias de las No, no, gotas no, Algo y de tengo las sangre. copias. No, bueno, es una vaina que simplemente estudia el Bueno, comportamiento eso humano hagan en el 9 ejercicio, tipos hagan de... el ejercicio de pronto en una jeringuita, sangre de pronto de la carnicería o de eso, y en una jeringa cuenten 30 centímetros y tiren una gota, cuenten 40 centímetros y tiren una gota, y así sucesivamente, y van mirando las marcas de patrón de las manchas hemáticas, cómo se ve la diferencia. Entonces, a mí una gota de sangre me va a decir a qué distancia cayó esa gota, y ya tendremos que interpretar por qué cayó a esa distancia. Hay que las marcas de salpicaduras en el techo, de cómo se proyectan. No es lo mismo tirar una sangre de frente que tirarla de lado, ¿no? Va a quedar con cierta orientación. Entonces, todos esos patrones hemáticos nos dicen mucho de las trayectorias, de la intención de disparo, muchas cosas. Eso en realidad es muy amplio, muy amplio. Eso ya es en cursos estos como especializaciones o seminarios así, porque es que en las carreras así es un paso suave por la vida. Señor, señorita. ¿No? Ahí, bueno. Entonces hay que evaluar ese tipo de cosas. Sinceramente, yo no veo sangre. Tendría que ser algo muy pequeño, porque es que yo en esta 17 yo no veo sangre. Y se vería, ¿no? Si se ve en el jean, es hasta lo más pequeño, porque no se ve acá. Comportamiento básico con variación. A no ser de que ya hayan recolectado y no quiten los numeradores y sean casquillos, ¿no? Dos. Sería la única que yo leo la Emocional y explicación. manipuladora emocional, como una mamá, como una tía, como Camilo Sánchez. No me extrañaría que pusieran Quiero un esto favor, también encima de la marica, prueba. ya saca la basura. Uy, sería muy huevo. Uy, a lo bien, con todo respeto a la palabra, sí. Uy, no. Uy, no, ¿será que pasa? No. 9.
pues... Hay que tratarlo bien. Pero es que el simple perro, Uy, no, sería muy... Qué cagada, claro. No, qué mal. No, le toman el procedimiento de una, no, como no va a hacer uno. Lo mínimo es poner un numerador. Y muchachos, esto es lo que yo no quiero que pase. Lo que yo no quiero que pase. ¿Listo? Ahora, cuando nos veamos en el lugar de los hechos, no cojan que hay un papel, no lo cojan como evidencia, sino saben vincularlo. Hay que saber vincularlo, aplicarle esa lógica que dice el profe Jairo. Hay que saber aplicar esa lógica, ¿cierto? Ese análisis. Si yo veo un papel y veo 50 papeles, los 50 son evidencias. No, este papel tiene que ver, igual, digamos, un papelito de dulce. O una vaina así que vamos insignificante. Hay que saberla vincular para que la tomemos como prueba. ¿Para qué, no? Porque he visto que encuentran papeles, un papel arrugado y lo cogen como prueba. ¿Eso qué tienen que ver? Eso no tiene nada que ver. ¿Listo, muchachos? Seguimos. Los elementos necesarios para el manejo del lugar de los hechos. Tenemos nuestros numeradores. La mayoría de veces son amarillos. ¿Por qué son amarillos? Para que contrasten en la fotografía. Por eso son amarillos. ¿Listo? Tenemos alfabéticos también. Uno puede marcar por A, B, C o como quiera. Uno los puede marcar. Obviamente que acá en Colombia se utilizan solo los numéricos, pero también he visto alfabéticos en el lugar de los hechos abierto. Si ustedes se quieren armar un kit, ya saben que más o menos qué necesitan. Indispensable, no lo veo. La luz, ¿no? Una linterna, debe ir, no la veo. Digamos que está dentro de la caja de herramientas. Tenemos que tener lupas. ¿La roja no es una linterna? Uy, sí, estoy La de ciego. los guantes. Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí, estoy muy ciego. No tengo mis anteojos. La linternita, siempre que falte todo menos la linterna, hasta los numeradores que falten, pero la linterna no. Porque uno, en el lugar de los hechos, si no hay numeradores, ustedes cogen una cartulina, la recortan y le pueden poner el número 1. ¿Para qué son los numeradores? Para numerar. En el campo, en lugares muy lejanos, donde los alcaldes tienen que realizar una inspección técnica a cadáver, que ya lo vimos, las funciones de policía judicial permanentes, supletorias, permanentes y especiales, ¿sí? Tiene que hacerlo y no tendrá seguramente este kit. Entonces, ¿qué hace? Pues pone o una banderita o una cartulina que enumere el material probatorio. No se necesita para nada más. Obviamente que esto ya se ve más pulido, más técnico, ¿no? Tenemos que tener nuestros bisturís, nuestras cintas, nuestros tubos de ensayo. Los tubos de ensayo vienen en diferentes colores de tapa, depende de la muestra que se vaya a recolectar. Listo, tenemos polvos de dactiloscopia, una brújula, porque siempre tenemos que ubicar el norte magnético para fijación en un plano, en el bosquejo topográfico. El decámetro, es bueno tener un decámetro y no un metro. Un decámetro. ¿Sí? Ese es de 30 metros, ya consigo uno de 50 mínimo. Eso vale como 25.000, no vale más y sirve mucho. Aunque allá en el lugar de los hechos vamos a manejar un medidor láser. Esos son bien chéveres, que allá hay que ir manejando tecnología, porque la tecnología nos hace que acelerar procedimientos. ¿Listo? Bueno, pinzas entre todo eso, lo que ustedes ven, todo es por un fin. Bueno. Yo creo que dejemos hasta aquí y la otra clase miramos ya métodos de fijación. Los métodos de fijación y miramos rápidamente planimetría, planimetría y topografía, así lo que vamos